Gracias, Alfonso. Muy buenos días. Gracias por esas bellas palabras. Gracias a todos los que asisten tan puntualmente a este compromiso. Primero, revela la disciplina de esta asociación y de este grupo, y también pues el cariño hacia quien inicia este ciclo de encuentros con motivo del aniversario de la ACD. Yo quiero dar las gracias no solamente a los de la membresía de la ACD, sino a los expresidentes, Timo, Marimilio, al comisionado del Caribe, Juan Puello Herrera, directo amigo de muchísimo tiempo, por su asistencia a este evento. Satoki está por aquí también, presente en la Liga Dominicana, así que gracias por estar presente. Gracias, Jorge, gracias a todos los directivos de la ACD. Lo primero que yo quisiera advertir es que esto no es una cátedra, sino un conjunto de vivencias y de experiencias que han bordado el proceder de quien les habla a través de muchos años en la crónica deportiva y en los comentarios y narraciones de distintos deportes, oyendo los consejos de mucha gente. Yo hace un tiempo hice una anécdota en un encuentro de la ACD sobre la anécdota de una abeja y una avispa. Como consecuencia de que a veces nosotros queremos trotar antes de caminar y queremos saber antes de aprender. Esa anécdota es más o menos la siguiente. Se encontraban una abeja y una avispa revoloteando, y la avispa le preguntó a la abeja: doña abeja, ¿y cómo hago miel? Y la abeja le dijo: oh, primero tú haces un panal. Y la abeja le dijo, y la avispa le dijo: ah, ya, no me digas más nada, ya yo sé. Por eso la avispa solamente hace panal. Asimismo, a veces nosotros queremos, como dije, trotar antes de caminar y llegar a la meta antes de arrancar. Es importante en esta profesión escuchar, aprender de las experiencias, porque son las que nos pueden conducir al éxito. Cuando Jorge me habló de una charla, ni siquiera teníamos nombre de título de la charla. Jorge fue que me dijo narración y comentarios del béisbol. Y yo pensé en la época en que comenzaron la narración y los comentarios en el béisbol, porque originalmente solamente existía en las transmisiones del béisbol un narrador y un locutor comercial en cabina leyendo anuncios. Eso es en la época de los años 30 en los Estados Unidos. Una costumbre que se mantuvo en boga hasta comienzos de los años 60. Un ejemplo de eso es el narrador que duró 67 años con los Dodgers de Los Ángeles y antes en Brooklyn, Vince Scully, que llegó en 1950 como tercer narrador de los Dodgers
detrás de Connie Desmond y de Red Barber, que era el gran narrador de los Dodgers en esa época. Y la labor de Vince Scully, ¿cuál era? Buscar los line-ups, enterarse de quién estaba lesionado, hablar con sus compañeros y de vez en cuando tener un chance de narrar un par de innings. Pero hizo su trabajo, aprendió de un grande y se convirtió en un narrador de 67 años del equipo de los Dodgers. ¿Por qué? Porque hizo el trabajo más bajo, con la mayor vehemencia, con el mayor ahínco. Yo tuve un profesor que no me dio clase en la universidad, pero sí aprendí de él muchas lecciones. Una de ellas es esta. Se trata de don Manuel Bertier Yupani. Estando yo a punto de graduarme, había oportunidades como de ser juez de paz, fiscalizador, en fin, el gobierno nombraba en esa época. Y don Manuel me dijo: Rupert, si te nombran juez de paz, trabaja duro, hazlo bien, porque si lo tomas suavemente, a la ligera, la gente dirá: ni más juez de paz. Narrador y comentarista en una cabina. Comenzó en el año 1949 en Cuba. Felo Ramírez y René Molina. Y eso se trasladó a la República Dominicana un tiempo más tarde. Eso fue en Unión Radio en Cuba. Y se trasladó a las naciones de América. No jugaban el béisbol de invierno. Nosotros en aquella época teníamos el béisbol de verano y no teníamos comentaristas, eran narradores. ¿Quiénes? Fidencio, Saltarín, Eliseo Cabrera, envía y conecta, Camionato de Isidra, Feria Costa Núñez, el cuarto lleno de agua. Ramón de Luna, la bola se va elevando, ganando altura, pero no había comentarista. ¿Qué pasa? En 1955 llegó al país Rafael Rubí, cubano, que había tenido la escuela de Felo Ramírez y de René Molina en Cuba, Cuco Conde y otros, y escogió a un joven llamado Cuchito Álvarez para que le acompañara en las transmisiones del béisbol. Y Rubí fue prácticamente un maestro que nos enseñó a todos los radioescuchas al béisbol. Y era tan sabiondo, tan sabio, tan conocedor, tan experto Rubí, que en la descripción de las jugadas lo hacía de tal modo, con detalles, que al final él solamente decía: ¿qué te parece, Cuchito? Y Cuchito asentía y comentaba o completaba lo que ya Rubí prácticamente había dicho. Eso nos lleva a lo que hablamos de la narración en el béisbol. Una vez iba yo manejando a los 18 años, más o menos, 17 años, y mi papá era un loco con la bocina. Toca bocina. Yo decía: papá, no está tocando bocina en cada esquina. Y mi papá me dijo: el que viene es un ciego que se ha robado un carro.
Entonces, el béisbol por radio es una narración para ciegos. En el sentido de que el narrador está relatando, reportando lo que sucede en el juego, dando la sensación de que el que lo escucha por radio está en el terreno o está en la butaca del estadio y sabe dónde juega el tercera base, si juega adelantado, si el cielo está a mitad de camino, si el left field lo era profundo. En fin, le da una panorámica exacta al oyente de lo que está sucediendo, como si estuviese in situ o frente a una pantalla de un televisor. Bob Cannell era un mago en eso. Tercera base hubiera adelantado, decía a mitad de camino, lo era bien profundo. El left batea, el left lo era bien profundo, el center cargado a su izquierda, en fin. Bob Cannell era un mago en la descripción al extremo, y algunos como él en la radio americana, que un presidente americano llamado Gerald Ford dijo: yo veo muchos juegos por radio. Quiere decir que cuando uno está frente a un micrófono en una cabina de radio, debe tener como meta llevar una descripción tan cabal, tan fehaciente de lo que ocurre en el campo de juego, que se convierte en un relator, en un narrador, en un relator que no deja ni siquiera el mínimo detalle para dar la sensación al que escucha de que está viendo en realidad la acción. Al mismo tiempo que un narrador de radio está describiendo un partido en medio de la monotonía del sonido, no acompañado de las imágenes, sino solamente de la imaginación, que es distinto a las imágenes. Un narrador de radio debe ser un repentista también, alguien que pueda tener la chispa suficiente para deleitar al mismo tiempo que relata. Esa es la misión del que narra por radio: relatar y deleitar. ¿Cómo? Diciendo, para poner ejemplo de Bob Cannell, que Dios lo tenga en gloria, decía Bob Cannell: está lanzando aspirinas de niño, para dar la sensación de la velocidad con que está narrando, lanzando un pitcher. O como digo alguna vez, el bateador es Buck Powell. Mire, 6 pies, 4 pulgadas, pesa 2 libras menos que un caballo. Da la sensación de además de relatar, persigue, deleitar y cautivar. Al lado de ese narrador está el comentarista de radio. Los americanos le dicen a eso el color, el que da color a la transmisión. Y un comentarista no es alguien hecho a la carrera.
Mucha gente piensa que comentar un juego de pelota es fácil. Lo que es fácil es hablar de pelota. Pero comentar un juego de pelota con profundidad y conocimiento requiere de mucho talento, de conocimiento de las reglas, del conocimiento del movimiento físico del atleta. En fin, requiere de un sinnúmero de facultades, habilidades y cualidades que solamente se consiguen con la experiencia y el estudio. A veces nosotros escuchamos comentarios, unas veces arriesgados, otras veces conservadores, otras veces repetitivos y otras veces geniales. Uno en realidad no le va a pedir a un comentarista genialidades del minuto. Sin embargo, los comentaristas se ganan su sitio a veces comentando genialidades. Por ejemplo, nosotros seguimos a veces, ahora la gente lo dice y lo repite, pero cuando Ralph Kiner dijo 2/3 partes, 2/3 partes de la tierra están cubiertas de agua, la otra 1/3 parte la cubre Gary Maddox. Fue una genialidad. Y la posteridad le ha alegado eso a la posteridad. Y la gente a veces lo repite. Alguien dijo, Tony Fernández hace 2 veces a la semana la jugada que un torpedero hace en una temporada. Otro dijo, solamente ha habido 2 genios, Willie Shakespeare y Willie Mason. Esos son genialidades. Genialidades a las que uno debe aspirar. Como alguien dijo, lo más importante en el béisbol es lo que usted aprende después que cree que sabe. En el béisbol todos los días aprendemos más y más y más. Aprendemos de los errores nuestros, aprendemos de los errores que se cometen en el terreno, aprendemos de los errores que comete un dirigente. Nos creemos también managers a veces en la cabina. El conocimiento que hemos llegado a obtener nos permite en un juego tan lento como el béisbol a opinar y a tener posiciones que a veces contradicen la de un manager. Hubo un cuento una vez aquí en este estadio. El primer año que Tom Lasorda vino a dirigir a los Leones del Escogido, era aquí a la derecha. Eso fue en el año 1969, 70. Y entonces, yo era muy amigo del gerente general del Escogido en esos años, Feliz Mario Viera. Y Feliz Mario había jugado softball, había sido un gran atleta de voleibol. Y como todos los dominicanos, sabía un poco de pelota. Y entonces, Lasorda ordenó una jugada en los Leones del Escogido y no salió bien. ¿Qué pasa? En esos años, Lucky Seven era
una guarida, vamos a decir, de todos nosotros, viejos y jóvenes, aspirantes. Y entonces la sorda, que vivía en la Jaragüita, iba al Luquisera a comerse un condoro en las noches. Y entonces ahí le comentaron que Felimario Aguiar no había estado conforme con la jurada y que lo había comentado. 2 días después hay una situación, séptimo inning, y salió la sorda y se paró frente al palco bajo del Escogido y dijo: Felimario, ¿qué hago? A veces, casi alguna gente allá abajo ha estado tentado de pararse ahí, mirar por acá arriba, en el palco del séptimo cielo, y decir: pues, ¿sabe qué hago? Toco. Como ahora decimos que el toque está en desuso, ¿verdad? A veces cuando toca, a veces nosotros no tenemos así, tocamos con músicos. Eudo Vicente sí toca. Bueno, las cosas que se dicen aquí arriba, hasta aquí en la cabina también. Pero un comentarista también, su misión es dar color, no es genialidad todo el tiempo, es dar color. Y el color lo da el riego a predecir. Se toma el riego de decir que se va a ponchar. Pero esas cosas se adquieren con la experiencia. Por ejemplo, cuando usted está hablando con alguien que sabe, lo que tiene que hacer es escuchar y aprender del que sabe. ¿Cómo? ¿Cómo usted sabe que hay bateadores que se ponchan con un segundo lanzamiento, con un segundo strike y no con un tercero? Porque lo ha aprendido de gente que sabe y conoce el juego. Y por ejemplo, si un bateador está en el home plate frente a un hombre que está tirando aspirina de niño, y en el segundo lanzamiento le tira una curva grande y el umpire le cambia strike, y él no ha visto a ese bateador, a ese lanzador tirar una curva, el lanzador lo que le ha hecho es que le ha sembrado en el cerebro que existe, además de la bola rápida, esa curva, y ya le siembra la duda al bateador. Y usted se puede dar cuenta de cuando un bateador se ha ponchado con el segundo lanzamiento. Eso solamente lo da la experiencia. Uno no se debe arriesgar. Yo me arriesgué una vez en el año 1972 a decir que Tom Griffin iba a ponchar a Hank Aaron, y lo ponchó, y Billy Berroa me dijo: ay, no lo hagas más. Estábamos en el Astrodome de Houston. Tomás Troncoso, ustedes saben que Tomás le tenía un pánico a los aviones. Yo fui a rebuscar comentando. Y aquí yo lo que comentaba era pelota de radio de Grandes Ligas, que se comentaba con un Huibu, un Unfolded Book, un Green Book y un Red Book. Y en el medio del inning le hacíamos quién dio como 700 honrones, yo 500, nos aprendíamos los récords y dábamos los récords, porque no podíamos comentar sobre el lanzamiento que está tirando un pitcher, porque no estábamos viendo nada de aquel equipo. Cuando llegamos allá, bueno, lo que sabíamos mucho era de numeritos y de ver. Y entonces yo me arriesgué en ese, y Lebrón se estaba muriendo. Cuando acá no se ponchó, Billy respiró y Cepeda también. Cepeda me dijo: Pancho López, no lo vuelvas a hacer, porque te puedes hundir. Y es verdad, a veces uno no puede arriesgarse, uno tiene que comenzar conservador. Igual que como yo le digo a mi hijo, a veces mamá, estamos agarrando juegos de pelota nosotros en la casa. Yo no empecé a agarrar juegos de pelota
tirando dados e inventándome. Y yo imitaba a Eliseo Cabrera, imitaba a Bocanera, imitaba a Ferro Ramírez. Y uno debe comenzar siempre, bueno, algunos dicen que no oiga a nadie para que creen tu estilo, pero yo pienso que como no hay originalidad absoluta, uno siempre debe comenzar, bueno, tomando de aquí, tomando de allá, una especie de eclecticismo, de tomar las cosas buenas de este, las cosas buenas de aquella, y después que he conseguido eso, pues puedo yo mismo ir moldeando un estilo que escuchará a los críticos, escuchará a su casa, escuchará a sus compañeros, preguntarán, los sinceros le dirán las cosas que están fallando y uno tiene que aceptarlas. Otros que son yes men le dirán siempre que te la está comiendo, y eso es malo, escuchar a solamente el que nos dice te la está comiendo, y creer que el que nos critica constructivamente lo está haciendo por un ánimo de Gandhi, ánimo de dañar, que no es lo que se persigue. Antes de pasar a lo que sería la narración y comentarios en la televisión, es lo que yo he hecho en los últimos 20 años, después que regresé al Licey, porque en los Toros prácticamente no había televisión. Yo hice 18 años de radio con algunos jueguitos de televisión, y en el Licey, cuando estuve en la primera parte, solamente se transmitían unos 10 juegos durante la temporada regular. Nosotros tenemos una gran influencia de los americanos. Oímos mucha pelota en inglés. Muchos de nosotros tenemos el inglés como segunda lengua. Otros leemos o entendemos el idioma, pero a veces tenemos la tendencia de crear una especie de Spanglish en una transmisión de béisbol. Por ejemplo, señores, los árbitros no llaman, no tienen teléfono, no hacen llamadas. Los árbitros decretan o deciden, no llaman. A veces nosotros con mucha frecuencia escuchamos esas traducciones, porque en inglés puede tener varias acepciones y una de ellas es la decisión, pero en español, el español que es tan rico, llamar no es decidir ni decretar. Otro adverbio y adjetivo, o adjetivo, dependiendo cómo se use, es la diferencia entre bastante, mucho y demasiado. Yo escucho con mucha frecuencia hablar para elogiar a un jugador, de decir que tiene bastante buen alcance. Cuando en realidad, si queremos utilizar un grado superlativo para elogiar a alguien, deberíamos decir que tiene muy buen alcance. Bastante es asaf, suficiente. Mucho es por encima de suficiente.
y demasiado es el hartazgo. Entonces nadie es demasiado bueno. Demasiado bueno está en las alturas. La gente es muy buena o bastante buena o mala. Pero cuando vamos a elogiar a alguien, no puede ser alguien bastante bueno, porque está considerándolo promedio. Suficientemente bueno. Bueno, suficientemente bueno es que coge rolling, que le dan de frente. Entonces eso es todo suficientemente bueno, bastante bueno. ¿Por qué? Porque hace la rutina. Ahora muy bueno, ¿no? Muy bueno es el que tiene el alcance y el que tiene el brazo. Entonces si usted tiene manos, alcance y brazo, no puede ser bastante bueno. Usted es muy bueno. Lo otro es que el jugador no se estrecha. No. Ni la gorra se estrecha. El jugador se estira. Hace ejercicio de estiramiento. La gorra se ensancha. No se estrecha. Si la estrecha no le va a servir. Entonces nosotros escuchamos con mucha frecuencia. Esto es a nivel de apunte, no a nivel de crítica, de apunte. El jugador no se estrecha. Si se estrecha y mide 6 pies, se pondría de 5'8". Si la cintura es 34, se pondría de 28. Y finalmente, terrible y terrífico no es lo mismo. Muchas veces nosotros leemos terrific. Terrífico mete miedo. Es tan bueno que mete miedo. La jugada ha sido terrífica porque es tan grande la jugada que da miedo. Terrible tragedia. Las jugadas no son terribles porque las jugadas no son trágicas. Son 4 apuntes que yo quería marcar a lo largo de las transmisiones y comentarios en la radio. Como uno siempre tiene que dar alguna opinión, yo quería decirle que para mí el más creativo de los narradores de béisbol dominicano que yo he escuchado se llama Félix Acosta Núñez. El más creativo. Los patitos en la pizarra, el cuarto lleno. Ahí vienen los tanques, su majestad. Esas frases inmortalizaron la Feria Acosta Núñez al extremo que todavía a veces nosotros decimos cuarto lleno de agua. Y hay un merengue que dice ahí vienen los tanques. A propósito de Feria Acosta, entre 1951 y 1954, Feria Acosta, cuando venía a batear a Alonso Perry, le decía su majestad. Su majestad es el rey. ¿Qué pasa? Que en 1955 aquí hubo la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre. Y la reina fue Angelita Trujillo. Y si a Perry le decía majestad, era el marido de Angelita. Porque en los titulares y en los pies de foto, Angelita Trujillo María de los Ángeles del Corazón de Jesús Trujillo y Martínez se llamaba su graciosa majestad. ¿Qué sucedió? Que Feria Acosta, a partir de 1955, en los años que jugó Perry en la pelota, lo degradó el príncipe azul. Ahora le quiero hablar de la
transmisión o narración en la televisión. Hay mucha gente que cuando el narrador que están comentando en la televisión es tan malo, que dice, los muteos, como dicen ahora los muchachos, los muteos, los muteos, y se queda viendo el juego, las imágenes, y sigue el juego de béisbol. Ese es el reto que tiene el narrador del béisbol, que no lo pongan en YouTube. Que usted sea un complemento tan interesante con sus anécdotas, con sus recuerdos y con sus comentarios, que el que lo está viendo se sienta al mismo tiempo halagado, complacido de completar lo que está viendo con los conocimientos que usted está aportando. De manera que ese es un gran reto, un gran desafío que tiene un narrador de béisbol por televisión. Que el que lo está viendo lo necesite a usted. Es un gran complemento. Que usted sea un maestro de la transmisión, que sus palabras sean tan interesantes que el televidente tenga la necesidad de mantener contacto con usted durante los episodios que le toque narrar un partido de béisbol. El comentarista de la televisión es un complemento que puede ser interesante, valioso, un agregado. Es como decimos a veces, la cereza el pastel encima del pastel. Esa es la misión que tiene un comentarista de béisbol en la televisión, que la cereza corone el delicioso pastel que le ha transmitido el narrador. El comentarista no puede pretender ir por encima del narrador, sino complementarlo, es decir, enriquecer con sus conocimientos del juego las frases con las cuales el narrador ha acompañado las imágenes que la gente está viendo, como por ejemplo en una gran jugada en el bosque, la atrapada ya fue descrita, las imágenes fueron vistas. ¿Qué le corresponde a un comentarista? Señalar por qué sucedió esa jugada o por qué no ocurrió. Por el buen brinco, por el buen brazo, porque tiró al hombre del corte a tiempo, porque cogió la bola de rebote, en fin, porque atacó la bola en el batazo arrastrado. En fin, esas son las cosas que complementan una descripción de un partido narrado en la televisión. Una vez
alguien fue a comentar en el Astrodome de Houston una jugada que hizo César Cedeño en un episodio. Dieron un matazo en Tener Center. En esa época casi la gente no se deslizaba para coger los matazos, la gente hablaba de cordón de zapatos. La jugada que se realizaba, nadie se tiraba, era cordón de zapatos. Y Cedeño atrapó una bola deslizándose en Turner Center y después cogió una pelota y center. Y el narrador de los Astros de Houston, bueno, describió la jugada de Cedeño. Y el comentarista, cuando le tocó, dijo: César Cedeño juega Left Center y Right al mismo tiempo. Entonces complementó, puso la cereza encima del pastel. Y esa es la misión que tiene el comentarista de la televisión. Yo podría relatar muchas historias aquí que han ocurrido y que nos han ocurrido a nosotros, porque uno aprende de sus errores, uno aprende de los tropiezos. Todos hemos tropezado y vamos a seguir tropezando, porque la vida es un constante de vivir. Y entonces, como dice un filósofo, nadie se baña 2 veces en un mismo río. Pues las aguas siguen pasando y pasando y pasando, y son otras aguas. Y así mismo, en la pelota, todos los días vamos a aprender algo nuevo, hasta de las burradas que comete la gente, para no cometerlas nosotros. El narrador, el comentarista, todos los días va a conocer algo nuevo, algo interesante. Los atletas nos van a enseñar cosas nuevas, porque los atletas de hoy no son los de ayer. No, nosotros sabemos que Tetelo Vargas fue bueno. Vimos algunos Tetelos en sus últimos años, los más viejos de nosotros pudimos ver a Tetelo. Y fue el gamo dominicano, Tetelo. Y después apareció Felipe, después apareció Cedeño, después aparecieron ya todos estos muchachos de esta época. Y uno, bueno, piensa en cómo van cambiando los atletas y cómo nosotros vamos aprendiendo de esos. Por eso, siempre hay cosas nuevas, como las jugadas. Las jugadas, señores. Las jugadas son como las muchachas bonitas. Siempre la última que sucede es la mejor. Muchas gracias.